garantizar el pleno cumplimiento de la presente ley. Eso es algo que se adicionó, que no estaba presente y que creíamos conveniente quería ser parte del dictamen. Y además de eso, hemos visto disposiciones complementarias modificatorias. Hemos visto en la primera, en el artículo 41. Hemos visto a nivel de atribución sancionadora, hemos agregado el artículo 41 para que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y las dependencias correspondientes de los gobiernos regionales ejerzan la atribución sancionadora y aplican las sanciones económicas que correspondan de acuerdo a su ámbito de competencia. Son primera y segunda instancia en el procedimiento sancionador. Además de eso, se menciona el trabajo que va a tener el Tribunal de Fiscalización Laboral y el pronunciamiento que van a tener a nivel de segunda instancia. Eso lo que va a significar únicamente que va a existir un tribunal de fiscalización para SUNAFIL en el ámbito netamente administrativo, para darnos cuenta que realmente van a tener a quién reclamar de poder existir algún tipo de problema. Y por último, se agregó un literal F en la segunda, hablamos nuevamente de disposiciones complementarias modificatorias. Hablamos de la segunda modificación a la ley 2786-7 en el artículo 48, con funciones en materia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa. Hemos agregado el literal F para conducir, en el cual se menciona que se va a conducir y ejecutar los procedimientos de promoción del empleo y fomento de la pequeña y microempresa, así como los procedimientos de supervisión, control e inspección de las normas de trabajo respecto de la pequeña y microempresa, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a la ley en el ámbito de su competencia. Señor presidente, esas modificatorias que se han dado es previo trabajo con el Ministerio de Trabajo en algunas reuniones que se tuvo, y basándonos también en el cuarto intermedio en el cual nos ayuda a rescatar cada uno de los aportes de los diferentes congresistas, y además sabiendo de que bajo esa creación de esa nueva Superintendencia Nacional de Fiscalización, sabemos muy bien de que tenemos una gran oportunidad de que exista una gran fiscalización para las grandes y medianas empresas, que es lo que está buscando el gobierno central, y es por ello que está presentando ese proyecto de ley, y basándonos en estadísticas que creo yo que siempre nos van a ayudar a refrescar y sobre todo nos van a ayudar a tomar una mejor decisión a nivel de trabajos de descentralización. Quiero terminar, presidente, con un dato que creo yo que va a ser muy importante para cada uno de nosotros como congresistas de la República, que vamos a tomar una decisión que va a ir de la mano con la posición de los gobiernos regionales, sobre todo a nivel del proceso de descentralización, que creo yo que cada uno estamos preocupados y que vamos trabajando de la mano con cada uno de ellos. Tenemos el dato que en el año 2011, de las 10.000 principales empresas del país, medidas por su facturación, 1.200 son grandes empresas, las cuales se encargaría, mediante SUNAFIL, o se estaría a cargo de la supervisión, el gobierno central de la mano con el Ministerio de Trabajo bajo la creación de SUNAFIL, y que 8.700 son medianas. Es decir, que si hablamos de las 10.000 empresas con mayor facturación en el país, unas 9.900 va a estar bajo SUNAFIL, lo cual es saludable bajo la posición que está presentando el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, y lo que se está solicitando mediante ese proyecto de ley, que esas 100 pequeñas, que son la diferencia de las grandes empresas que existen en el país a nivel de facturación, sigan aún trabajando de la mano con los gobiernos regionales para que tengan también la posibilidad de seguir fortaleciendo todos los procesos de descentralización ya establecidas, no de ahora, sino de hace más de 10 años, cuando se llevó el Acuerdo Nacional, bajo las políticas que deberían ser respetadas por ese y por los futuros gobiernos del país. Eso es todo, presidente. Esos son los aportes que hemos hecho en base al cuarto intermedio, y solicitarle a usted en respaldo solicitar para que se pueda llevar al voto el presente predictamen que se acaba de presentar. Muchas gracias. Gracias, congresista Acuña. En debate el nuevo texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización. Tiene la palabra el congresista Simón. Señores congresistas, en principio esto es una puñalada al proceso de descentralización, en camino a la regionalización. Otra vez seguimos, presidente, centralizando todos los poderes en el Ejecutivo, en el gobierno central, y quitando lo que se ha avanzado a los gobiernos regionales. Y quiero hablar especialmente de este proyecto, presidente. ¿Cuáles son los antecedentes de este proyecto? El año 2007
y 2008 ya se había propuesto ante el Congreso de la República los proyectos de ley 1966 y 2770. Y lo que lo propusieron fueron los señores congresistas Miriam Venegas, Rosa María Venegas y José Macedo. Esto no prosperó, se quedó ahí. El año 2011 se insistió en el proyecto y ahora tiene un informe favorable de la Comisión de Trabajo contra la opinión de todos los gobiernos regionales. Muy bien, ¿en qué se sustenta este proyecto? La Ley Orgánica del Ministerio de Transporte establece como función inclusiva de ese ministerio la rectoría del Sistema Funcional de Inspecciones y como competencia compartida, reitero, compartida, el cumplimiento de las normas de trabajo mediante inspección y compartida con los gobiernos regionales. Segundo, dentro de la justificación para su creación, se sostiene como problema fundamental número insuficiente de inspectores, y los pocos inspectores se han distribuido de manera inequitativa en los gobiernos regionales, maltrato del gobierno central o del Ministerio de Trabajo. En el Perú, presidente, existe una proporción de inspector por cada 60.000 trabajadores, debería existir, de acuerdo al juicio de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en el caso de mi región existe 10 en lugar de 40. Es decir, le transfieren las funciones, le dicen, estas son sus funciones, usted tiene que controlar, y tiene 10 trabajadores, y requiere 40. Pero para poder contratar los 30 no le dan un centavo de presupuesto y por lo tanto, evidentemente, hay ineficiencia. Pero vamos a ver si eso es cierto. Del predictamen que envía el Ministerio de Trabajo, en palabras textuales del propio dictamen, dice: el Ministerio de Trabajo es entre todos los ministerios el penúltimo, lo subrayo, el penúltimo en cuanto a percibir asignación de presupuesto. Dice, cumple una función cenicienta, es decir, librada al olvido, sin recursos, fragmentada, y habla fragmentada por la descentralización, a raíz del problema, o sea, el problema es la descentralización. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué transfieren funciones que nos están quitando recursos? Es claro que el Estado no le ha asignado al sector trabajo su real importancia. Aquí se justifica diciendo, lo reclama la CGTP, lo reclaman los trabajadores. ¿Y cuándo le hacen caso a la CGTP y cuándo le hacen caso a los trabajadores? ¡Qué graciosa! En este caso sí hay que hacerle caso a los trabajadores, y cuando los trabajadores reclaman no se le hace, y nunca vemos un proyecto de trabajadores acá. Es claro, presidente, que hay necesidad de dar cumplimiento al acuerdo 81 de la OIT referida a una inspección suficiente y especializada, es decir, darle la cantidad de inspectores con capacidades para que puedan cumplir su función. SUNANIL, con diferente razón social, va a seguir trabajando bajo las órdenes del Ministerio de Trabajo con la nueva razón social. Por lo tanto, ¿de quién va a depender? El Ministerio de Trabajo, pues. No va a depender de los gobiernos regionales, va a depender del Ministerio de Trabajo. Se pretende remontar los males según la propuesta de la creación de esta superentidad, y el control, el meollo del asunto, el control, señor, de los ingresos que han venido captando los gobiernos regionales. Como este sector es la cenicienta, entonces hay que recuperar los recursos, ¿dónde? De los gobiernos regionales. Ese es el problema de fondo. Y son los gobiernos regionales los que están captando mucho dinero, que puede permitir incluso la contratación de nuevos inspectores. Señor, hace más de 60 años que con diversas razones sociales opera hoy el Ministerio de Trabajo. 60 años, con personal de provincias y actualmente en las regiones de todo el país. ¿Sí? ¿Qué lógica tiene eso? Si trabaja el Ministerio de Trabajo 60 años con inspectores de todas las regiones, ¿por qué queremos traer ahora todo el poder a una institución superpoderosa? Hoy, con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo... Todavía no he terminado, presidente. Que espere un ratito el congresista. Hoy, con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo, dicho ministerio ejerce competencia exclusiva para la rectoría del Sistema Funcional de Inspección. Por ello, los logros o los fracasos son de quien tiene la competencia exclusiva. Pero hay algo que decir, presidente, porque este es un proyecto del Ministerio de Trabajo presentado por el Ejecutivo.
hay algo que decir. Todas las gerencias regionales de trabajo reciben diariamente del Ministerio de Trabajo las instrucciones de actividades que debemos realizar, que deben realizar los gobiernos regionales, hasta los detalles más mínimos, como por ejemplo, determinar los operativos a realizar, los sectores productivos y tipo de empresas que deben visitar, fijan los nombres de las empresas que se deben supervisar, disponen el número de órdenes de inspección que debe asignarse a cada inspector y el plazo para dar cuenta de los resultados, y el nombre de 3 o 4 personas de nivel nacional a quien se debe reportar los resultados, otras veces para que asuman directamente la jurisdicción, enviando inspectores propios, incluso sin conocimiento de los gobiernos regionales, actuando por su cuenta en los ámbitos territoriales de los gobiernos. En diversas oportunidades se ha presentado haciendo acciones específicas en empresa específica. Total, en resumen, el control lo maneja el Ministerio de Trabajo a libre discreción en función de competencia exclusiva en materia inspectiva que se han fijado en la Ley de Organizaciones y Funciones. Yo los invito, presidente, los invito a los señores congresistas para que puedan ingresar al sistema operativo, el software del Ministerio de Trabajo, denominada Sistema Nacional Integrado de Inspectores de Trabajo, SIT, al cual la mayoría de direcciones de trabajo se han adscrito. ¿Y qué encontramos? Gravísimas deficiencias. Se demoran, el programa se cuelga y cuando dan los resultados ya todo el mundo está advertido. Entonces, presidente, yo saco mi conclusión. Para terminar, con esta sud. Aquí no hay un deseo de mejorar las cosas. La verdad es esa. Aquí no hay un deseo de hacer más eficiente la solicitud de los trabajadores, porque ahora los trabajadores que tengan un fallo contrario y que apelen a Lima, los trabajadores de Cusco, de Apurímac, de Huancavelica, de Puno, de Lambayeque, etcétera, etcétera, van a tener que venir a Lima, al Poder Judicial, y demorarse 1 año, 2 años o 3 años para poder resolver sus problemas. Lo reitero, aquí lo que está buscando es hacer caja, se está buscando hacer caja con el dinero que cobran o con las multas o los cobros que se hacen en las regiones para poder mantener un ministerio que tiene la suficiente plata para poder funcionar muy bien. Regionalización, señor. Descentralización. No podemos retroceder después de tantas luchas que se han hecho a nivel de los pueblos del interior. Gracias, congresista Simón. Tiene la palabra el congresista Apaz Ordóñez. Gracias, señor presidente. En realidad, el sentimiento y la petición y el concepto que se tiene por defender a los trabajadores a veces es utilizado de acuerdo a las circunstancias, señor. Nosotros en la Comisión de Trabajo, que se supone nuestro joven presidente lo va a sustentar, hemos dictaminado de que esto debe ser producto de un consenso, recepcionando la petición, recepcionando el deseo de miles de trabajadores, por no decir millones de trabajadores agrupados en las centrales sindicales. Y quisiera hacer, señor, algunas objeciones al texto sustitutorio presentado por la Comisión de Descentralización, señor. La propuesta de la Comisión de Descentralización es mantener en los gobiernos regionales la fiscalización tanto de la pequeña como de la microempresa, señor. Es decir, no cambiar nada y mantener desde luego el status quo. Esto es lo que no queremos. Tenemos que contemporizar la situación en cuanto a las disposiciones en favor de los trabajadores. Tenemos que entender, señor, que no cambiar nada implica que se mantendría el sistema actual, postura que rechazamos por los siguientes motivos, señor. En primer lugar, en el Perú existen más de 5.3 millones de trabajadores, asalariados o dependientes en el sector privado. De este total, se distribuyen
los asalariados privados según el tamaño de la empresa al año 2011, señor. Y es así como podemos señalar que las microempresas de 1 a 10 trabajadores constituyen el 48.2%. Las pequeñas empresas de 11 a 100 trabajadores constituyen el 26%. Y la gran empresa, señor, constituye de 101 a más trabajadores solamente el 25%. Con la propuesta del texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización, el 74%, reitero, señor, el 74% de la población económicamente activa sería fiscalizada por los gobiernos regionales. Por tanto, solo se crearía la SUNAFIL para las grandes empresas y el resto sería fiscalizado por los gobiernos regionales, como hasta ahora. Entonces, ¿para qué creamos la SUNAFIL? ¿Para qué? No entiendo la razón de hacerlo. En ese sentido también, en segundo lugar, señor, la SUNAFIL representa una oportunidad para cambiar la situación de la precariedad del sistema inspectivo de trabajo. Por ejemplo, ANCAS, por ejemplo, Cajamarca, no tienen inspectores, señor. Los trabajadores están a la deriva, al abandono. Esto es lo que hay que entender, ya que no estamos atentando contra la descentralización, que es un proceso que puede ser perfectible, señor, y tenemos que señalarnos con énfasis que esto estamos tratando de legislar a escala nacional. Y no lo hacen. ¿Por qué en Cajamarca, por ejemplo? ¿Por qué en Anca, señor? Porque simplemente tienen recursos y bastantes recursos por el canon minero, y sin embargo, los trabajadores, ¿qué? ¿Dónde y cómo están protegidos, señor? En tercer lugar, además, la SUNAFIL es vista por los principales gremios sindicales como un freno a los actos de corrupción que existen en las diferentes regiones del Perú. Así, afiliados solicitan que las inspecciones sean realizadas por inspectores de la sede central del Ministerio de Trabajo por las amenazas o presiones que intimidan a los funcionarios de las regiones, señor. Y aquí tenemos una serie de denuncias, señor, donde hacen aparecer cómo los inspectores que están en las regiones son fácilmente vulnerables a la corrupción, a la coima, y aquí lo dicen los diarios, como en Cajamarca, como en Lambayeque y en otros sitios, señor. Por eso creemos, señor, de que la creación de la SUNAFIL y de la autonomía e independencia del sistema inspectivo es apoyado por los principales gremios sindicales del país. No lo estamos haciendo a título personal. Por ejemplo, tenemos la CGTP. ¿Quién va a negar la representatividad de la CGTP? Tenemos la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y del Perú. ¿Quién va a negar su representatividad? Y esto con mayor fuerza, porque si nosotros hiciéramos una visita inspectiva a los diferentes centros mineros, veríamos que jamás de los jamás, señor, ha llegado una inspectoría. Por eso le voy a agradecer que me deje terminar la idea y la concepción que estoy fundamentando. Asimismo, señor, tenemos la opinión de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Tenemos el Sindicato de Inspectores del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo del Perú. Por eso creemos que es urgente, señor, escuchar pues el clamor de los trabajadores, por lo menos en esta oportunidad, ya que constantemente reclamamos sus derechos. ¿Y quiénes van a defender sus derechos, señor? De que la ley se cumpla, por ejemplo, la seguridad y salud y el bienestar de los trabajadores que hemos aprobado aquí, señor, si no hay inspectores que tengan el conocimiento y la preparación necesaria sobre estas inspectorías, señor. Asimismo, para terminar, congresista Paz. Asimismo, se daría cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene el Perú, como la suscripción del Convenio 81, ya lo ha dicho el colega Simons.
es necesario hacerlo. Finalmente quisiera terminar que consideramos por encima de todo están los derechos de los trabajadores, que no son respetados y no son protegidos en las regiones. Ahora es el momento, creo. Señor, sinceramente hago una invocación, porque esta es una petición y esta es una necesidad que lo hemos analizado en la situación en la Comisión de Trabajo, señor. Yo creo que si bien es cierto que las inspectorías pueden estar dentro de los gobiernos regionales, simplemente no estaríamos cumpliendo tal fin. Colega, me pedía una interrupción antes de terminar. Por allá también el colega. Congresista Yude, la segunda interrupción del congresista Rodríguez. Gracias, presidente. Yo agradezco el gesto del congresista Pasa, pero creo que no se puede generalizar. O sea, el hecho de que puede existir un funcionario corrupto o dos funcionarios corruptos en algunos gobiernos regionales. No, presidente. No se puede generalizar. Yo veo con preocupación cuando el congresista dice Lambayeque. Lambayeque ha sido la región que más ha cobrado, ha sido la región más felicitada, y no conozco las otras, pero tengo entendido de que hay regiones que cumplen muy bien. Y segundo, justamente ahora se dice que la CGTP, quien están justificando esta superintendencia justamente en nombre de la CGTP. Pero en nombre de la CGTP, en lugar de hablar en nombre de los gobiernos regionales, el congresista Pasa es arequipeño, es un descentralista, luchó por la descentralización y hay que buscar otra salida, es lo que planteo, presidente. Gracias, congresista Simón. Congresista Rodríguez. Señor presidente, muy breve y gracias por la oportunidad. Flaco favor le hace argumentar de esta manera que por algunas situaciones que de hecho son lamentables en cuanto a lo que ha podido ocurrir con algunas personas que tenían a cargo la supervisión en las regiones, significaría descalificar su trabajo y que por lo tanto hay que crear esta superintendencia. Eso implica, señor presidente, que lo ocurrido hace unas semanas en Arequipa por la Contraloría General de la República, de alguien que se hizo pasar, entonces podríamos pensar que la Contraloría ya no tiene la legitimidad para su trabajo, su función. Del Poder Judicial hay muchos jueces, señor presidente, que han tenido actos de corrupción. Por eso vamos a descalificar al poder del Estado, que significa el que administra la justicia. No, señor presidente. Yo me permito, sí, con estas palabras, aunarme a las que dijo aquí un expresidente regional. No estamos con el acuerdo nacional, no estamos con nuestra vocación descentralista. Y esto es también un tema financiero, señor presidente. Ante la súplica, para que termine con esta Rodríguez. Mañana los trabajadores de las empresas agroexportadoras, de las empresas azucareras, de las regiones, de las mineras, tendrán que venir hasta la capital de la República para poder resolver sus problemas. No, señor presidente, aquí estamos para ser la voz de nuestro pueblo, y la voz de nuestro pueblo también es la voz de nuestras regiones, que en su mayoría, monolíticamente, han dicho que no a este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rodríguez. Congresista Pasa para terminar. Puedo agradecer, señor, que sea también benevolente con el que habla. Decía, señor Lambayeque, porque aquí hay un diario, señor, diario Correo, que dice en sus titulares, denuncian a inspectores de trabajo, por eso hacía la mención. Simplemente un minuto para terminar, señor. Las empresas prefieren, señor, pagar multas por la obstrucción de la labor inspectiva, que es considerada una infracción muy grave, sancionada con una multa máxima de 20 unidades. Prefieren, señor, antes que les hagan las inspectorías, y en un promedio, y esto termino rápidamente, en el año, señor, la obstrucción a la labor inspectiva es, en el 2010, casi 2.662 partes. En el 2011, 3.219, que significa el 56%, y el 2010, 2.100, que significa, señor, el 44%. Es decir, tenemos que creer sinceramente de que es necesario esta inspectoría
porque así los trabajadores van a sentirse por lo menos vigilados por algunos inspectores que crean en la rectitud y en la honorabilidad. Gracias, señor. Gracias, congresista. Pasa, tiene la palabra el congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, yo debo recordar, desde que este tema se puso al debate por primera vez en la Comisión de Descentralización, mi posición contraria al proyecto. En la última vez que se debatió aquí en el Pleno, expuse también mi posición. Algunos me criticaron porque me dijeron que había sido demasiado violento al exponerla, de manera que ahora simplemente repetiré algunos argumentos. Me sigo oponiendo. Y me sigo oponiendo, presidente, fundamentalmente porque creo que este es un paso atrás en el proceso de descentralización. Se nos dijo en el debate de la comisión, presidente, que no, que en realidad este era un paso adelante en el proceso de descentralización, y yo lo único que decía era, vamos, un poco más de honestidad política, ¿no es cierto? Si nos dicen que eso no funciona, díganos que estamos retrocediendo y tal vez votemos en ese sentido, pero no nos quieran engañar. Este es un retroceso en el proceso de descentralización. Que si es bueno o es malo es otra discusión que podemos tenerla también, pero no nos pretendan decir que con eso estamos avanzando en la descentralización. No, señor, no es verdad. Ahora, el argumento de fondo que se ha pretendido dar para la creación de esta superintendencia es un argumento que apunta a la aparente y además creo que no aparente, comprobada ineficacia que han tenido las inspecciones a cargo de los gobiernos regionales. Pero frente a eso, me parece que fue el congresista Simons el que lo planteó con toda claridad. Claro, si a alguna persona le encargamos un trabajo para el cual se requiere 40 trabajadores y le damos 10, si le encargamos unas tareas que requieren un determinado presupuesto y le damos el 25% del presupuesto, ¿cómo esperamos que hagan bien esa tarea? El problema no es que lo esté haciendo el gobierno regional, el problema es que al transferirle la función no se le transfirieron los fondos para que pueda cumplir la función. Es lo primero que habría que decir, presidente. Lo segundo que habría que decir es que sí tengo que rechazar lo que he escuchado aquí, en el sentido que los inspectores de las regiones son fácilmente captados por la corrupción. O sea, no entiendo, ¿cuál es la lógica? Si están en las regiones van a ser corruptos, y si están en Lima, en una central, una superintendencia, no. Es decir, la corrupción tiene que ver con que estén en regiones o dependan de la capital. Eso es un absurdo, yo rechazo eso, presidente. Me parece que es ofensivo e insultante para con las personas que trabajan en las diferentes regiones del Perú. El problema de la corrupción atraviesa todos los estamentos del gobierno peruano, a nivel regional y a nivel central también, de manera que ese no puede ser el tema de fondo, presidente. Para resumir, presidente, el tema de fondo, según lo que yo estoy planteando, y esa ha sido mi posición del principio, es que sí creo que es un retroceso en el proceso de descentralización. Que los gobiernos regionales están haciendo mal su tarea, esa es otra discusión y en ella seguramente concordaré con eso. Y por eso es que estamos planteando en la Comisión de Descentralización y en otras comisiones una serie de modificaciones y espero que se discuta aquí pronto, presidente, las modificaciones que se han planteado a la ley general de manera tal que los gobiernos regionales tengan que rendir cuenta de sus actos, ¿no es cierto? Que haya causales de vacancia para los presidentes regionales que hoy no existen y que esos mismos presidentes regionales puedan venir acá al Congreso a dar cuenta cuando el Congreso los convoca. Esas medidas tenemos que tomar, presidente, a fin de hacer correcciones al proceso de descentralización. Pero lo que no debemos hacer, y es lo que estamos haciendo con este proyecto, es dando pasos atrás en el proceso de descentralización y pretender decirle al país que el gobierno de la transformación está avanzando. No está avanzando. En eso, concretamente, está retrocediendo, presidente. Y eso es lo que hay que decirle al país. De manera que mi posición no ha cambiado, presidente. Entiendo los esfuerzos que ha hecho el presidente de la Comisión de Descentralización, que por lo demás está heredando un proyecto que no era de él, ¿no es cierto? Esto se debatió en la comisión anterior, creo que ahora está cumpliendo porque alguna vez lo criticaron cuando él expresó su primera idea contraria y lo criticaron porque le dijeron, oye, tú eres el presidente de la comisión, tienes que defenderlo. De manera que creo que ahora está haciendo su tarea institucional, pero, presidente, las objeciones de fondo continúan y siguen siendo las mismas. Contrario a este proyecto porque creo que significa un retroceso al proceso de descentralización. Y si es verdad, porque creo que es verdad, que el proceso de control laboral no está realizándose con eficiencia en las regiones, es porque las regiones no tienen probablemente los recursos para realizarlo correctamente y lo que habrá que ver es cómo dotarlos de recursos y capacitación para que hagan su tarea, presidente. Esa es la manera de solucionar el problema y no generar un órgano central que lo que haga es quitarle atributos a las regiones que en su momento les dieron y encima de eso pretendernos decir que eso que es un retroceso en realidad es un avance.
por lo menos tengamos honestidad política a la hora de presentar proyectos, presidente. Gracias. Gracias, congresista Bengolea. Tiene la palabra el congresista Díaz Dios en su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, a todos los colegas parlamentarios se podrán dar cuenta en todo caso las ópticas diferentes entre comisiones con especialidad distinta. Se ha mencionado el punto de vista de la Comisión de Descentralización, donde pareciera que más preocupa efectivamente el proceso de descentralización o la facultad de los gobiernos regionales. Espero quede claro que desde la Comisión de Trabajo el tema central para nosotros es preguntarnos bajo qué sistema se garantiza mejor la plena vigencia de los derechos de los trabajadores. Y va en ese sentido el dictamen que ha aprobado por unanimidad la Comisión de Trabajo y que espero en su momento sea bien recogido perdón. Le está pidiendo una interrupción, congresista. No, ya el debate terminó, ya está en su calidad de presidente de la comisión. Si le permite una interrupción al congresista Reategui. Con todo gusto, presidente. Gracias, congresista. En realidad, primera vez veo que una comisión de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado, si es para el favor de los gobiernos regionales y locales, dé facultades para que mayor facultades para el centralismo. De verdad, primera vez, si es para mejorar las condiciones en las regiones, hay que favorecer a las regiones, no quitarle competencias. Y decir que no han funcionado los gobiernos regionales en el área de su competencia es faltar a la verdad. En realidad sí han funcionado. En realidad no saben cómo crear impuestos públicos, creando estos UNAFIL. ¿Para qué? Más burocracia. ¿Quién le paga al servidor público? ¿No le pagan todos los peruanos con sus impuestos? ¿Para qué crear esto? Realmente es para solamente quitar las competencias al gobierno regional de todas las regiones que existen en el Perú. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Díaz. Gracias, presidente. Y sí, estábamos comentando sobre la descentralización. Se hablaba mucho del principio de irreversibilidad del proceso de descentralización. Sin embargo, presidente, nosotros creemos que eso no significa que tenga un carácter de inmutable. Nosotros pensamos, presidente, que en el marco de un Estado unitario lo que debemos evaluar en este momento, y lo decía el congresista Bengolea, es sincerarnos y saber si en efecto el modelo en que este momento se ha encargado para salvaguardar los derechos de los trabajadores ha funcionado bien o no. Desde mi punto de vista, y probablemente no tengamos acuerdo total, considero que no está funcionando. Solo a manera de ejemplo, presidente, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Regional de Trabajo de Piura, que es la región a la cual yo represento y por eso tengo más a mano esta información, actualmente en Piura, con más de 1.700.000 habitantes, se cuenta con 5 inspectores de trabajo para toda la región. 2 en Piura, 1 en Sullana, 1 en Talara y 1 en Paita, los cuales se encuentran bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 y son personal de carrera del gobierno regional. Asimismo, se cuenta con 8 inspectores auxiliares destacados por el Ministerio de Trabajo, los cuales se encuentran bajo el régimen de Decreto Legislativo 728 y que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 4 en Piura, 1 en Sullana, 2 en Talara y 1 en Paita. Esta cantidad de inspectores evidentemente es insuficiente, pero también se está señalando que el problema es básicamente que no se ha dotado de recursos a los gobiernos regionales. Y sin embargo, lo que yo estoy notando es que la principal preocupación, no de todos, en todo caso de algunos, es que se le va a quitar recursos económicos a los gobiernos regionales. ¿Y cuánto dinero van a ir a engrosar las arcas del Ministerio de Trabajo? También tengo derecho, creo yo, a preguntarme, y al igual que yo, los trabajadores, ¿por qué no se utilizó ese dinero, de lo que recaudan de la multa, si es que han puesto alguna multa, para
garantizar, reitero, los derechos de los trabajadores, los derechos laborales de los trabajadores. Yo creo que es perfectamente argumentable, presidente, además, que se necesitaría un organismo, un ente que dé uniformidad a una estrategia, en todo caso, a nivel nacional, que permita garantizar los derechos de los trabajadores. Y no estamos hablando, por cierto, solamente de un gremio en particular. Pero además, presidente, si bien saludamos que desde la Comisión de Descentralización se haya podido superar esta aparente barrera de la irreversibilidad del proceso de descentralización, todavía tenemos más o menos 23 diferencias entre el dictamen de la Comisión de Descentralización y el dictamen de la Comisión de Trabajo, las cuales hemos hecho un esfuerzo para reducirlos a 9, y esa es la que pasaría en todo caso a exponer, presidente, a efecto de que el Pleno del Congreso pueda, a fin de cuentas, decir, porque esto es una decisión política, por cuál de los dos modelos, y ojalá sea tomando en cuenta sobre todo el bienestar de los trabajadores, es el que garantiza la plena vigencia de los derechos laborales. Antes de eso, presidente, precisar nada más la idea que si bien el proceso de descentralización, por supuesto que lo respaldamos y nos parece importante, no vamos a decir evidentemente que con esto es un avance en el proceso de descentralización, pero sí entiendo y entendemos en la Comisión de Trabajo que la descentralización no es fin en sí misma, es un medio para alcanzar un Estado eficaz, un Estado eficiente, y evidentemente hay que hacer algunos ajustes, y va por ese sentido las propuestas que a continuación estamos realizando. En primer lugar, y los que tuvieran a bien hacernos seguir esta exposición con los dictámenes, en el artículo 3º, referido al ámbito de competencia, la Comisión de Trabajo está señalando o solicita en todo caso que esta superintendencia conozca o supervise a las entidades no solamente privadas sino también públicas. Entiendo que esto generará seguramente un debate más adelante, pero que sepan que la Comisión de Descentralización solamente está restringiendo los inspectores laborales a las entidades del sector privado y no a las públicas. Respecto, sí, claro, sí. Por otro lado, otra gran diferencia viene en el sentido de la Comisión de Trabajo solamente señala que los gobiernos regionales van a tener competencias sobre las microempresas. Sin embargo, la Comisión de Descentralización está solicitando, además de las microempresas, las pequeñas empresas. Ya lo he señalado seguramente porque algunos gobiernos regionales están preocupados en las multas que dejarían de percibir en las arcas de estas entidades del Estado. Lo cierto es que tenemos opiniones de gobiernos regionales que señalan que el controlar las microempresas por su propia naturaleza y por la cantidad es algo sumamente difícil. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, si ya les parece demasiado la microempresa, ¿por qué solicitar más, como es en el caso de la pequeña empresa? Respecto al artículo 9, en el inciso 2, precisamos en la Comisión de Trabajo que los miembros del Consejo Directivo pueden ser removidos mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Trabajo de acuerdo a causales de vacancia. Respecto al artículo 18 del dictamen de la Comisión de Trabajo, en caso de servidores públicos, la SUNAFIL coordina con la Autoridad Nacional de Servicio Civil Servir en el ámbito de su competencia. Esto desarrollando un poco la idea en el ámbito de competencia, en el sentido de que también esta superintendencia tendría que garantizar los derechos laborales en el sector público. Si bien el dictamen de la Comisión de Descentralización en el artículo 23 señala lo siguiente: para el caso de las entidades del sector público, la Superintendencia de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, establece mecanismos de articulación y coordinación con la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Esto, presidente, si no viene acompañado del reconocimiento de esta facultad en el artículo 3º, evidentemente podría quedar simplemente en una hasta posible incoherencia. Respecto a las disposiciones complementarias finales, estamos nosotros planteando, esto sí es un adicional, que el plazo que tenga el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, para reglamentar e implementar esta ley sea de 60 días y no solamente con la frase de en el más breve plazo, que es lo que está presentando la Comisión de Descentralización. Respecto a las disposiciones complementarias transitorias, sí, presidente, pedimos que de todas maneras sea considerada la disposición 6ª del dictamen de la Comisión de Trabajo, en el sentido
que los inspectores sujetos a la carrera del inspector de trabajo, los inspectores que a la fecha de inicio de la vigencia de la presente ley, que hayan ingresado por concurso público y o que se encuentren en la carrera del inspector del trabajo establecida en la ley 2886, ley de inspección del trabajo, se incorporan a la SUNAFIL sin más requisitos que lo antes mencionado. Esto, presidente, porque existen inspectores de carrera y sería absolutamente injusto que puedan ser sacados pues de sus puestos de trabajo con esta nueva norma. Respecto a las disposiciones complementarias modificatorias, el artículo 3º del dictamen de la Comisión de Trabajo, volvemos a precisar lo relativo al régimen laboral público, y respecto al artículo 48 volvemos a insistir en que solo las microempresas estarán a cargo de alguna manera de la supervisación de los derechos laborales por parte de los gobiernos regionales. Tenemos, como decía, presidente, algunas otras diferencias, sin embargo, creo que esta, sobre todo respecto a la competencia, y la competencia tanto lo referido sobre todo a las entidades públicas y privadas y lo referido a las microempresas y no también las pequeñas empresas como está planteándose en la Comisión de Descentralización. Entonces, presidente, esta es la posición desde la Comisión de Trabajo que, como adelantábamos nosotros, tenemos por supuesto una óptica totalmente diferente. Nuestra principal preocupación es garantizar los derechos laborales de los trabajadores a nivel nacional y precisamente en ese sentido es que aprobamos también que esta superintendencia tenga las facultades de garantizar los derechos laborales no solo en el sector público sino también en el privado, que lamentablemente es un sector en el cual los trabajadores vienen siendo totalmente maltratados. Muchas gracias, presidente. Perdón, presidente, me solicita una interrupción la congresista Marta Chávez. Tiene uso la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias, congresista Juan José Díaz. Indudablemente que yo estoy en línea con lo que se ha señalado en el dictamen en el texto sustitutorio presentado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, tengo una tingencia que realizar, y eso en lo que atañe a la fiscalización o la supervisión del cumplimiento de la normatividad sociolaboral, en lo que atañe a los entes públicos que tienen una situación muy particular. Hay trabajadores, o mejor dicho, hay entes públicos como el Ministerio, como el Congreso de la República, por ejemplo, y como el propio Servir, cuyos trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Es decir, lo que existen son dos regímenes laborales: régimen laboral de la actividad privada, que sirve para los empleadores privados, y régimen laboral de la actividad pública, que sirve para las entidades públicas. Sin embargo, desde hace algunos años se ha venido dando un proceso en el cual los entes públicos, en lugar de sujetar a sus trabajadores al régimen laboral de la actividad pública, que es el decreto legislativo 276, anteriormente la ley 11377, ahora están utilizando el régimen laboral de la actividad privada, que está representado por el decreto legislativo 728. Entonces, el Ministerio de Trabajo se ha dedicado, de acuerdo a las funciones que compete y a la ley actual del sistema de inspecciones, a la fiscalización de todos aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, sin interesar a qué entidad pertenezcan. Es decir, entran todos los de los empleadores privados, más aquellos trabajadores de entes públicos que han tomado la decisión, autorizada por ley obviamente, de sujetar a sus trabajadores al régimen laboral de la actividad privada. Es decir, para aquellos entes públicos que se han prestado, si cabe la palabra, el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, aquí yo estoy sugiriendo, y sugiero por favor, que el artículo 4, en el inciso I, cuando del dictamen, del texto sustitutorio que nos ha traído la Comisión de Trabajo, se aclare que la vigilancia y el exigimiento... Dele tiempo adicional para que concluyamos. Gracias, presidente. Se aclare que se refiere exclusivamente al régimen laboral privado, porque el régimen laboral público le compete exclusivamente a Servir.
Ahora, es cierto que debiéramos avanzar hacia un sistema en el cual todos los trabajadores del sector público estén sujetos a un solo régimen laboral. Sin embargo, mientras tanto, esto se da, el Ministerio de Trabajo debe seguir encargado exclusivamente de la fiscalización de los trabajadores de cualquier entidad privada o pública, pero sujetos al régimen laboral privado. Y también, señor presidente, debe quedar claro que es posible que en el entretiempo la SUNAFIL pueda coordinar con Servir cuando se trata de la fiscalización de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, pero que prestan servicios en entidades públicas, para facilitar la posibilidad de que se vaya gestando, como creo que es además la intención, el propósito de Servir, un régimen laboral aplicable a todos los entes públicos. Entonces sugeriría, por favor, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que haga las precisiones en el artículo 4, inciso I, y en el artículo 18, de manera que quede claro que a la SUNAFIL le corresponde exclusivamente la fiscalización de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y no así del régimen laboral público, pero que cuando se trate de trabajadores que prestan servicios para entidades públicas sujetos al régimen laboral privado, haya una coordinación entre ambas entidades, reitero, con el propósito de que se geste de una vez por todas un único régimen laboral para todos los trabajadores que trabajan para el sector público y no tengamos esta curiosa situación de que, por ejemplo, en el Congreso, los trabajadores del Congreso están sujetos al régimen de la actividad privada y los trabajadores del propio Servir, que fiscaliza a los entes que tienen a trabajadores con el régimen público, estén también sujetos al régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Quiero hacer esas acotaciones, presidente, gracias. Finalmente tiene la palabra el congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización. Perdón, estaba en uso la palabra el congresista Juan Díaz que había concedido interrupción. Continúe, por favor. Sí, muchas gracias. No, solamente para responder, ¿no?, lo valioso soporte del congresista Marta Chávez, que en efecto lo que acá se intenta es que esta superintendencia pueda velar por los derechos laborales de los trabajadores que están en entes públicos bajo el régimen laboral privado y que en efecto se está considerando o se tiene que considerar en todo caso algún artículo que haga mención a las coordinaciones que tiene que ver con Servir, quien por cierto está de acuerdo con esta norma o en el dictamen propuesto por la Comisión de Trabajo. Gracias, presidente. Muy agradecido, congresista Juan Díaz. Congresista. Tiene uso la palabra el congresista. Presidente, gracias, presidente, colega parlamentario. A pesar del debate, no hay acuerdo, yo pediría que retorne a comisión. Tiene la palabra el congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización. Gracias, presidente. Presidente, mencionarles que ese proyecto de la Superintendencia Nacional de Fiscalización es un proyecto que viene de la anterior gestión y cuando mi colega Mariano Portugal estaba de presidente de la Comisión de Descentralización. En todo momento, creo que en su debido momento fui criticado en el momento de exponer por primera vez ese proyecto de ley, pero basándonos en las diferencias que muy bien lo menciona mi colega Juan José Díaz como presidente de la Comisión de Trabajo, y además basándome en el criterio personal como actual presidente de la Comisión de Descentralización, creo yo que lo más importante y lo más saludable en esos momentos sería ir de la mano con lo solicitado por el congresista Wong y de que ese proyecto pueda regresar a ambas comisiones para poder ponernos de acuerdo y a partir de ello traer un buen proyecto en beneficio de cada uno de los involucrados. Gracias, presidente. Se va a consultar la cuestión previa planteada. Por favor, si desea registrar asistencia del señor congresista.
Bien, la representación nacional registra su asistencia para someter a votación una cuestión previa para que retorne a la comisión el proyecto de ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y modifica la Ley General de Inspección del Trabajo y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Dicho dictamen en su artículo 1 está referido a la creación y finalidad. Señala crear la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, en adelante, SUNAFIL como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Señala además que la SUNAFIL tiene personalidad jurídica de derecho público interno con autonomía para el ejercicio de sus funciones. Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima. Bien, esta es la propuesta entonces de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Bien, van a registrar su voto los parlamentarios para ver si regresa a comisión. Aló. Ha registrado su asistencia 94 señores congresistas. Al voto, cuestión previa de retorno a comisiones. Solicitaba la palabra el señor congresista. Cerrar votación. Han votado a favor 23 señores congresistas,
En contra, 68 congresistas, 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Tiene la palabra el señor congresista Acuña Núñez para que informe sobre el texto final a votar. Sí. Congresista Esther Campuñán, verde. ¿Algún otro congresista? Marisol Pérez, verde. Congresista Monte, rojo. Congresista Marisol Espinosa, rojo. Tiene la palabra el congresista Acuña Núñez sobre el... Gracias, señor presidente. Señor presidente, ahora hemos recibido una vez más aportes importantes para el dictamen presentado el día de hoy. Aportes importantes como el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Juan José Díaz, y de diferentes congresistas, y creo yo que lo más saludable para darle la viabilidad a ese proyecto es solicitar el cuarto intermedio correspondiente para que en el transcurso del día podamos aprobar dicho proyecto de ley. A pedido del señor presidente de la comisión se abre el cuarto intermedio. Señor relator, el siguiente punto. De la Comisión de Producción, proyectos de ley 19, 404, 513, 992 y 1042. Se propone declarar...